Madrid, Hogar San Rafael. Es una noche de diciembre cuando todo cambia. Diego Martínez, 38 años, patrimonio de 3,2 mil millones de euros, ha venido para una donación de rutina al orfanato más antiguo de la ciudad. En el dormitorio, 3 niños sentados en la cama lo miran con ojos llenos de esperanza. El más pequeño, de apenas 6 años, susurra una pregunta que partirá el corazón de Diego. ¿Por qué nadie nos quiere? Lo que sucede en los próximos 30 segundos cambiará para siempre 4 vidas. Porque a veces una pregunta inocente puede revelar la verdad más profunda de nuestro corazón. Y Diego está a punto de descubrir que detrás de su éxito se esconde un vacío que solo el amor puede llenar. El Hogar San Rafael se alzaba majestuoso en el centro histórico de Madrid, sus antiguas paredes de ladrillo rojo, testigos de más de 100 años de historias de niños abandonados. Era una noche de diciembre, cuando Diego Martínez cruzó el portón principal, su abrigo de cachemira contrastando nítidamente con la austeridad del ambiente. A los 38 años, Diego encarnaba el éxito absoluto en el mundo de las finanzas. Su patrimonio de 3,2 mil millones de euros lo había convertido en uno de los hombres más poderosos de España. Fondos de inversión, sociedades de gestión patrimonial, participaciones en multinacionales, todo llevaba su firma. Había venido esa noche para la donación anual que hacía al hogar, un gesto más fiscal que altruista. Hermana Carmen, la directora de 70 años con ojos azules llenos de sabiduría, lo recibió en su oficina espartana. Le mostró los balances del año, las necesidades urgentes, calefacción, comida, libros escolares. Diego escuchaba distraídamente, ya mentalmente concentrado en la reunión del día siguiente con los inversores japoneses. Firmó el cheque sin siquiera mirar la cifra. Para él era calderilla, pero cuando se levantó para marcharse, la hermana Carmen hizo algo inesperado. Con voz dulce pero firme, le preguntó si quería ver a los niños antes de partir. Estaban en la hora de la cena, sería bonito que los saludara. Diego miró su reloj, ya era tarde, pero algo en el tono de la religiosa lo convenció de aceptar. Quizás eran los remordimientos por esa donación tan fría y distante. Siguió a la hermana Carmen por pasillos con paredes pintadas de murales coloridos, obras de los propios niños. El comedor estaba lleno de pequeños rostros inclinados sobre platos de macarrones y verduras. El murmullo de conversaciones infantiles llenaba el aire. Los niños alzaron ojos curiosos hacia aquel hombre elegante, saludándolo con sonrisas tímidas. Subieron al segundo piso, donde los dormitorios estaban divididos por edades. Se detuvieron ante una puerta entreabierta, de la cual se filtraba una luz cálida y suave. En el interior, sobre 3 camitas dispuestas una junto a otra, estaban sentados 3 niños en pijama. Un niño de unos 8 años con cabello oscuro alborotado, una niña de 7 años con ojos verdes y largas trenzas castañas, y otro niño de apenas 6 años, el más pequeño del grupo, con un rostro angelical enmarcado por rizos rubios. La hermana Carmen hizo las presentaciones. Eran Pablo, Sofía y el pequeño Mateo, 3 hermanitos que habían llegado 2 años antes, después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico. Diego sintió algo moverse en su pecho. 3 hermanos que habían perdido todo, pero que habían logrado permanecer unidos. Los miró sentados en esa cama, tan pequeños y vulnerables, y sin embargo unidos por un vínculo que ni siquiera la tragedia había logrado romper. Pablo, el mayor, se armó de valor y se levantó de la cama. Con la seriedad de quien había tenido que crecer demasiado rápido, extendió la mano a Diego para saludarlo. Sofía sonrió tímidamente, escondiendo el rostro detrás de las trenzas. Pero fue el pequeño Mateo quien lo cambió todo. Con esa espontaneidad típica de los niños de su edad, saltó de la cama y se acercó a Diego. Lo miró desde abajo con esos ojos azules llenos de inocencia e hizo la pregunta que rompería para siempre la coraza de hielo alrededor del corazón del millonario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió el mundo detenerse a su alrededor. En esa pregunta simple y devastadora estaba todo el dolor de 3 niños que no lograban entender por qué el mundo los había abandonado. No había rabia en las palabras de Mateo, solo una curiosidad ingenua y dolorosa
que buscaba una respuesta que ningún adulto podía dar. Diego se agachó para estar a la altura del niño, el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Todas sus competencias financieras, todos sus éxitos empresariales, no lo habían preparado para responder a una pregunta tan pura y devastadora. Miró esos ojos azules que esperaban una respuesta. Luego alzó la vista hacia Pablo y Sofía, que lo miraban con la misma esperanza desesperada. En ese momento, Diego Martínez, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que era el más pobre de la habitación. Porque él tenía dinero, poder, éxito, pero nunca había tenido lo que estos tres niños ofrecían gratuitamente: amor incondicional y la capacidad de seguir creyendo en la bondad del mundo. Y por primera vez en su vida, Diego se preguntó si era él quien los necesitaba, mucho más de lo que ellos lo necesitaban a él. Diego permaneció agachado frente a Mateo durante largos segundos, buscando las palabras correctas. Con voz más dulce de lo habitual, explicó que no era cierto que nadie los quería. Simplemente las personas correctas aún no los habían encontrado. Mateo inclinó la cabeza a un lado, considerando la respuesta con esa sabiduría inocente que solo los niños poseen. Pablo se acercó, poniendo una mano protectora sobre el hombro de su hermanito, disculpándose porque Mateo siempre hacía demasiadas preguntas. Sofía se unió a sus hermanos, explicando con orgullo infantil cómo se cuidaban unos a otros. Pablo ayudaba con las tareas difíciles, ella peinaba el cabello de Mateo por las mañanas y Mateo los hacía reír siempre cuando estaban tristes. Diego miró a estos tres niños que habían creado su pequeña familia de la única manera que conocían, protegiéndose mutuamente. No había autocompasión en sus palabras, solo un amor fraternal tan puro que le hizo un nudo en la garganta. Pablo, con la precisión de quien llevaba la cuenta, reveló que llevaban allí 2 años, 3 meses y 18 días. Sofía confesó que al principio lloraba siempre, pero había dejado de hacerlo cuando Pablo le dijo que sus padres no estarían felices de verla triste. Mateo asintió solemnemente, revelando que ahora solo lloraban los jueves por la noche, porque era el día que mamá cocinaba lasaña. El corazón de Diego se rompió. Estos niños habían racionalizado su dolor, concediéndose un solo día a la semana para recordar lo que habían perdido. Había conocido directores ejecutivos con menos control emocional que estos tres pequeños seres humanos. Cuando la hermana Carmen anunció que debía marcharse, los tres niños se pusieron en fila para agradecerle con la solemnidad de una ceremonia oficial. Pero Diego no podía moverse. Algo dentro de él se había roto irremediablemente. Pidió poder quedarse un poco más y los ojos de los niños se iluminaron. Así comenzó la conversación más importante de la vida de Diego. Descubrió que Pablo quería ser médico para ayudar a las personas. Sofía soñaba con ser maestra. Y Mateo quería ser astronauta para ir a saludar a los padres que se habían convertido en estrellas. Cada respuesta era un pequeño milagro de resistencia y esperanza. Estos niños, que habían perdido todo, conservaban una capacidad de soñar que Diego había olvidado desde hacía décadas. Cuando preguntó si querían permanecer siempre juntos, respondieron al unísono, sin dudarlo. Pablo explicó que muchas familias estaban interesadas en uno de ellos, pero cuando descubrían que eran 3 hermanos inseparables, cambiaban de opinión. En ese momento Diego lo entendió todo. Estos niños no habían sido abandonados porque no fueran dignos de amor. Habían sido descartados porque eran demasiado unidos, demasiado complicados para la mayoría de las familias. Pero por primera vez en su vida, Diego pensó que quizás demasiado era exactamente lo que necesitaba. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Mateo corrió hacia él y lo abrazó fuerte, preguntando si realmente volvería. Diego miró ese pequeño rostro lleno de esperanza e hizo una promesa que venía del corazón. Volvería. Y por primera vez en 30 años, hizo una promesa que no nacía de un contrato, sino del amor. Esa noche, Diego no pudo dormir. En su ático de Chamartín, rodeado del lujo más refinado, seguía viendo 3 pequeños rostros que lo miraban con esperanza. Por primera vez en años, se miró alrededor de su casa
y vio lo que siempre había ignorado. Un museo frío de su éxito, pero no un hogar. Ninguna risa de niño había llenado jamás esas habitaciones. Ningún dibujo había decorado nunca el refrigerador de acero. Ningún cuento de buenas noches se había leído en los sofás de cuero italiano. Al día siguiente canceló todas las citas y regresó al hogar San Rafael. La hermana Carmen no pareció sorprendida de verlo, admitiendo que sabía que volvería porque esa familia tenía algo especial. Diego explicó lo que tenía en mente. Quería adoptar a los 3 niños. La religiosa escuchó en silencio, luego negó con la cabeza con gentileza. Adoptar 3 niños no era como comprar una empresa, explicó. Estos pequeños necesitaban amor, estabilidad, presencia constante. Diego prometió que cambiaría todo. Delegaría, contrataría gerentes, haría lo que fuera necesario. No podía dejarlos allí sabiendo que podían tener una familia. Cuando la hermana Carmen preguntó por qué quería hacerlo, Diego reflexionó largamente. Explicó que hablando con ellos, se había sentido útil por primera vez en años, no por lo que podía comprar o vender, sino por lo que era. Y cuando Mateo lo había abrazado, había entendido lo que le faltaba. Una razón por la cual valía la pena vivir más allá del trabajo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Encontró a los 3 niños en el patio, bajo un gran tilo. Cuando lo vieron, corrieron hacia él con el entusiasmo típico de la infancia. Se sentó con ellos en un banco y con el corazón latiendo fuerte, hizo la pregunta más importante de su vida. ¿Cómo se sentirían si alguien quisiera adoptarlos a los 3 juntos? Sus ojos se agrandaron de sorpresa y alegría. Pablo, siempre el más prudente, pidió confirmación de que realmente fuera posible adoptarlos a todos juntos. Cuando Diego reveló que quería ser él quien los adoptara, el silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. Estaba lleno de posibilidades, de sueños que de repente parecían realizables. Mateo preguntó si se convertiría en su papá. Pablo, con la madurez de quien ya había aprendido que los adultos podían cambiar de opinión, quiso saber qué pasaría si se arrepentía. Diego respondió con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. No eran ellos quienes lo necesitaban, sino él quien los necesitaba a ellos, para aprender qué significaba ser una familia. Los 3 niños intercambiaron una de esas miradas que solo los hermanos saben compartir. Una comunicación silenciosa que hablaba de confianza absoluta. Después de menos de 1 minuto, Pablo habló en nombre de todos. No necesitaban pensarlo. Querían ser su familia. En ese momento, sentado en un banco de un orfanato, rodeado de 3 niños que habían decidido confiar en él, Diego Martínez se dio cuenta de que acababa de hacer el negocio más importante de su vida. Y por primera vez, no se trataba de dinero. Los meses que siguieron fueron intensos y sorprendentes. Diego enfrentó los complejos trámites de adopción con la misma determinación usada para conquistar los mercados internacionales. Evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, cursos de preparación para padres adoptivos. Mientras tanto, transformó radicalmente su vida. Vendió el ático minimalista y compró un chalet en Las Rosas con un gran jardín, 4 dormitorios y espacios pensados para los niños. Delegó la gestión diaria de sus empresas, reduciendo drásticamente los viajes de trabajo. Cada fin de semana visitaba a Pablo, Sofía y Mateo en el hogar. Inicialmente los niños eran tímidos, pero gradualmente se abrieron. Diego descubrió que Pablo era un pequeño genio de las matemáticas, Sofía tenía un talento natural para el dibujo y Mateo era un inventor de historias fantásticas. Cuando Sofía le preguntó cómo debían llamarlo, Mateo propuso Papá Diego, pero Pablo corrigió, solo papá, si iba a ser su papá de verdad. Esa palabra resonó en el corazón de Diego como una promesa y una responsabilidad a la vez. En mayo llegó la buena noticia. Todos los trámites habían sido aprobados. Los niños finalmente podían irse a casa con él. El día de la mudanza, los 3 niños esperaban con sus pequeñas maletas. Todo lo que poseían cabía en 3 bolsas de lona, pero sus sonrisas valían más que cualquier tesoro.
Durante el viaje a casa, Mateo preguntó si podían poner sus fotos en el refrigerador, como en las familias de la televisión. Diego prometió que llenarían todo el refrigerador. Improvisó las reglas de la casa. Comer todos juntos cuando fuera posible, tareas antes de jugar, quererse siempre incluso cuando se pelearan. Sofía preguntó si valía también cuando Mateo dejara los juguetes tirados, y Diego confirmó, también entonces. La primera semana fue un caos maravilloso. Diego aprendió que los niños eran más ruidosos que cualquier sala de negociaciones, más desordenados que cualquier oficina, y más exigentes que cualquier cliente difícil, pero también eran más gratificantes que cualquier éxito profesional. Descubrió el placer de preparar el desayuno para 4, de ayudar con las tareas, de leer cuentos de buenas noches. La casa se llenó de risas, discusiones sobre dibujos animados, dibujos pegados por todas partes. Una noche, mientras acostaba a Mateo, el niño confesó que había dejado de soñar con los padres que se convertían en estrellas, porque ahora soñaba que estaban los 4 juntos para siempre. Esa noche Diego entendió que no solo había adoptado 3 niños, había ganado un propósito, una razón para despertarse cada mañana que iba más allá de las ganancias. Por primera vez en su vida, Diego Martínez era verdaderamente rico. Un año después de la adopción, el chalet de las Rosas era irreconocible. Las paredes blancas ahora estaban cubiertas de dibujos coloridos, fotos familiares y diplomas escolares. El jardín albergaba un columpio, un futbolín y el huerto que Sofía había querido para plantar tomates. Diego había descubierto facetas de sí mismo que no sabía que poseía. Se había convertido en un experto en heridas de rodilla, un conocedor de dibujos animados, un cocinero especializado en macarrones con tomate y tortitas dominicales. Sus ex colegas apenas reconocían al hombre que ahora participaba en obras de teatro escolares y entrenaba al equipo de fútbol de Pablo. Durante una cena, Pablo observó que antes pensaba que las familias nacían solo con padres biológicos, pero ahora sabía que eran una familia verdadera aunque se hubieran elegido. Sofía, crecida y convertida en una pequeña artista, pintaba retratos de su familia. 4 figuras sonrientes frente al chalet, a menudo con un cielo lleno de estrellas que representaban a los padres biológicos que velaban por ellos. Mateo tenía la costumbre de presentar a Diego a los extraños como «mi papá que me eligió del orfanato porque soy especial». Cuando la hermana Carmen propuso escribir un artículo sobre su historia para inspirar otras adopciones, los niños se entusiasmaron. Pablo dijo que si su historia podía ayudar a otros niños a encontrar una familia, debían darla a conocer. El artículo tuvo un impacto increíble. Decenas de familias contactaron al hogar pidiendo información sobre adopciones, muchas declarándose dispuestas a acoger grupos de hermanos. Durante la entrevista, cuando el periodista preguntó cuál había sido la decisión más importante de su vida, Diego respondió que esa noche había entendido que la pregunta verdadera no era por qué nadie quería a esos niños, sino por qué él no quería a nadie. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo que no se puede comprar, una familia. Un año después del artículo, 23 niños del hogar habían sido adoptados, muchos en grupos de hermanos. Pero para Diego el verdadero milagro era cotidiano. Despertarse en una casa llena de risas, ir a los partidos de Pablo, ver las exposiciones de arte de Sofía, escuchar las historias de Mateo. Una noche, mientras los ayudaba con las tareas, Sofía le agradeció por haberlos elegido. Diego sonrió, mirando a los 3 tesoros que habían llenado su vida de significado, y respondió que habían sido ellos quienes lo eligieron a él. 5 años después de ese encuentro que lo cambió todo, la familia Martínez se había vuelto famosa en Madrid no por la riqueza, sino por su historia de amor incondicional. Pablo, de 13 años, sobresalía en matemáticas confirmando su sueño de ser médico. Sofía, de 11 años, había ganado concursos de pintura regionales. Mateo, ya de 11 años, mantenía su creatividad y capacidad de hacer sonreír a cualquiera. Sobre todo, se habían convertido en una familia en el sentido más verdadero. Peleaban y se protegían, compartían alegrías y dolores, construían recuerdos eternos. Un sábado por la mañana, la hermana Carmen llamó con una propuesta.
El Ayuntamiento de Madrid quería instituir un premio para las familias adoptivas que habían marcado la diferencia, y ellos serían los primeros en recibirlo. La ceremonia se celebró en el ayuntamiento, con el alcalde y muchas familias adoptivas. Cuando Diego subió al estrado acompañado de sus 3 hijos, comenzó recordando esa pregunta de 5 años atrás. Explicó que no era cierto que nadie los quería. El mundo aún no había entendido lo especiales que eran. Mirando al hombre en que se había convertido gracias a ellos, podía decir que no había sido él quien los salvó, sino ellos quienes lo salvaron a él. Pablo tomó el micrófono para decir a todos los niños en espera que no perdieran la esperanza, porque de las familias más inesperadas nacen las historias más hermosas. Sofía añadió que el amor se aprende juntos, recordando que su papá ni siquiera sabía hacer pasta cuando los adoptó. Mateo concluyó que el amor no mira si eres rico o pobre, sino solo si tienes el corazón abierto. Esa noche, sentados en el jardín mirando las estrellas según la tradición familiar mensual, los chicos compartieron sus sueños futuros. Pablo quería adoptar niños cuando creciera. Sofía quería hacer crecer su familia. Mateo, siempre el más emotivo, recordó su pregunta de años atrás. Ahora sabía por qué nadie los quería entonces, porque tenían que esperar a Diego para convertirse en la familia perfecta que se habían vuelto. Diego miró a los 3 chicos que habían transformado su existencia de una carrera hacia el éxito en un viaje hacia la felicidad. 5 años atrás, era el hombre más rico y solitario de Madrid. Ahora era simplemente papá, y no cambiaría ese título por ningún otro en el mundo. Abrazando a sus 3 hijos bajo las estrellas, Diego dijo que el amor es la única riqueza que se multiplica cuando se comparte, y ellos eran la familia más rica del mundo. Esa noche, 4 corazones latían al unísono, demostrando que las familias más hermosas no nacen de la sangre, sino de la decisión de amarse. Y todo había comenzado con una pregunta inocente de un niño de 6 años que tuvo el valor de seguir creyendo en el amor. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre cómo el amor puede transformar vidas que parecían destinadas a la soledad? Si tú también crees que las familias más verdaderas nacen del corazón, que cada niño merece una oportunidad de ser amado, y que a veces una pregunta inocente puede cambiar el destino de 4 personas, pon like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces historias de adopción que te hayan inspirado? ¿Crees que el amor es más fuerte que la sangre? ¿Piensas que todos merecemos una segunda oportunidad de crear una familia? Suscríbete al canal para más historias que celebran el poder del amor familiar, la fuerza de la esperanza y la magia que sucede cuando abrimos el corazón a quien nos necesita. Like, comenta, comparte, porque cada historia de familia encontrada nos recuerda que el amor verdadero no conoce límites, que la felicidad más grande nace del dar y no del recibir, y que a veces 4 palabras susurradas por un niño pueden salvar 4 vidas. ¿Por qué nadie nos quiere?